La lluvia de Santiago caía a torrentes sobre la ventana de la librería Neruda, mientras Mariana, exhausta, cerraba la puerta. El olor a libros antiguos y moho la envolvía. Un abrazo nostálgico y sofocante. Un baúl antiguo, escondido detrás de una pila de poemas de Pablo Neruda, llamó su atención. Dentro, un diario con páginas amarillentas y una foto descolorida de una pareja joven, apasionada, sonriendo bajo un cielo azul intenso. Un cielo que pareció, súbitamente, muy distante del gris del presente. Un nombre, escrito con una letra elegante y firme. Javier. ¿Quién era Javier? ¿Y qué secreto guardaba en su abrazo con la abuela de Mariana? Una abuela que la miraba con ojos perdidos en el tiempo. El agua corría por el cristal, pintando el reflejo de la luz de la calle en borrones grises. Mariana suspiró. El peso de la librería, el peso de la deuda, el peso de la abuela. Todos se agolpaban en su pecho como una bola de plomo. La lluvia afuera imitaba las lágrimas que ella trataba de reprimir. La librería Neruda, con su aroma a papel viejo y polvo, parecía más una prisión que un legado. Cada libro era un susurro de un pasado que Mariana no conseguía descifrar. Un pasado que la abuela, Isabel, parecía llevar consigo en su viaje silencioso hacia el olvido. Isabel, sentada en el sillón viejo de cuero, parecía un retrato descolorido en blanco y negro. Sus ojos claros, un día tan vibrantes, ahora eran como nubes de tormenta, cargadas de relámpagos que eran solo sombras de recuerdos. Murmuró algo, un nombre casi inaudible, perdido en el latido incesante de la lluvia. Mariana se acercó, inclinándose para tratar de entender. Javier, Javier, repitió la abuela, la voz ronca y débil. Mariana frunció el ceño. Javier. El nombre no le decía nada, solo otro fragmento perdido en el laberinto de la mente de Isabel. Pero el diario que había encontrado escondido dentro del antiguo baúl, ahora estaba abierto en sus manos, susurrando una historia diferente. La foto descolorida pegada en la primera página era la prueba. Era Isabel, joven, linda, risueña, abrazada a un chico de ojos oscuros y una sonrisa radiante. Era él, Javier. Las páginas amarillentas del diario parecían suspirar. Mariana leyó, las palabras saltando de los papeles, como fantasmas que buscaban reencontrar su vida. Un Chile vibrante, lleno de colores y esperanza. La Isabel del diario era una joven estudiante de sociología, apasionada por la poesía de Neruda y por el sueño de un Chile más justo, un Chile que respiraba la esperanza de la revolución de Allende. Y había Javier, un estudiante de música, un líder estudiantil carismático, un idealista con una guitarra siempre al hombro, cuyos acordes parecían resonar en las páginas. El diario contaba la historia de un amor nacido en medio del fervor político y cultural de la época, un amor intenso y vibrante, salpicado por mítines, cafés literarios y las canciones de la nueva canción chilena. Mariana sintió un apretón en el pecho. Era como leer la historia de otra persona, una historia que de repente estaba intrínsecamente ligada a su propia vida. Un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de Mariana. Ya no se sentía tan sola. Las páginas del diario parecían traer a la abuela de vuelta a la vida, de una manera más nítida que cualquier recuerdo actual. Las letras elegantes y firmes eran tan reales como la fragilidad de Isabel, que se deterioraba día a día. ¿Y Javier? ¿Qué secreto escondía? ¿Qué promesa le había hecho a Isabel? ¿Por qué el nombre le resultaba tan familiar ahora? La lectura se volvió más frenética, mientras Mariana se sumergía en un pasado que se entrelazaba con el presente, en un delicado bordado de recuerdos y silencios. Las palabras de Isabel, pulsando en el papel, revelaban un mundo en ebullición, la atmósfera pregolpe, la creciente tensión, el miedo que se deslizaba por las calles de Santiago. Era un retrato íntimo de la vida de su abuela, de un amor que había florecido bajo la sombra inminente del golpe militar de 1973. Entonces, un tono diferente surgió en las páginas. El diario cambió, reflejando el terror que se había abatido sobre Chile. La alegría y la pasión dieron paso al miedo y la incertidumbre. Las líneas se volvían temblorosas, la letra, irregular. Mariana percibió un cambio en el tono de voz del diario, como si Isabel estuviera escribiendo mientras se escondía, la pluma temblando en sus manos. El nombre de Javier surgió con más frecuencia, escrito con una mezcla de esperanza y desesperación.
Una promesa. Una promesa que resonaba a través de los años. Una promesa de volver siempre. Pero Javier nunca volvió. Su desaparición era una sombra larga y oscura que se extendía por todo el diario. Una herida abierta y dolorida que aún sangraba en el corazón de Isabel. Y, de repente, Mariana sintió el peso de esa promesa. Una promesa que no solo pertenecía a la abuela, sino a la propia familia. Un secreto que había sido guardado durante casi 50 años. Un secreto que ahora estaba a su disposición. Un secreto que podría cambiar su vida para siempre. La lluvia afuera seguía cayendo, pero dentro de la librería Neruda, una tormenta mucho mayor estaba a punto de comenzar. La lluvia incesante de Santiago parecía acompañar las lágrimas que Mariana ahora dejaba caer libremente. Las palabras de Isabel, pulsando desde el diario, la envolvían como un abrazo sofocante. La alegría y la pasión del comienzo del diario habían dado paso a un terror creciente, a medida que las páginas describían los días que precedieron al golpe militar. La letra de Isabel temblaba, las frases se volvían cortas, entrecortadas, reflejando el pavor que se apoderaba de Chile. Mariana leía, cada palabra como un golpe en su estómago. Javier era un líder estudiantil, involucrado con movimientos de izquierda. El diario describía con detalles los mítines, las reuniones secretas, los riesgos que corría. El amor entre Javier e Isabel, antes tan vibrante, ahora era una llama a punto de ser apagada por la brutalidad inminente. Mariana imaginaba a los dos jóvenes, abrazados bajo el mismo cielo azul intenso de la fotografía, ahora tan distante del gris de la realidad. El contraste era doloroso, la ironía de la vida la golpeando con fuerza. Las páginas siguientes fueron un torbellino de eventos, una sucesión de encuentros furtivos, mensajes codificados, el miedo constante a la persecución. Mariana leía cada frase, como si estuviera descendiendo en una espiral vertiginosa, cada palabra más aterradora que la anterior. El diario hablaba de prisiones, desapariciones, de amigos llevados por la represión militar, y la creciente desesperación de Isabel por noticias de Javier. La promesa de él, volver siempre, resonaba como un grito silencioso, desesperado, perdido entre las líneas. Un sentimiento de angustia la invadía. No era solo la historia de Isabel y Javier, era la historia de un país, de una generación sacrificada, de sueños destruidos. Mariana se sentía ligada a ellos por un hilo invisible, pero inquebrantable, que atravesaba las décadas. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no solo el peso de la librería y las deudas, sino el peso de un secreto familiar, de un pasado silenciado, de un amor perdido. Una fecha en especial la paralizó, 11 de septiembre de 1973. Ese día terrible, el día del golpe, estaba descrito en las páginas con una brutal honestidad. La descripción del miedo, del caos, de la violencia, era tan vívida que Mariana se sintió transportada a las calles de Santiago, en ese día fatídico. El diario describía la última vez que Isabel vio a Javier, un encuentro clandestino, apresurado, marcado por la urgencia y el miedo. Un adiós silencioso, cargado de una promesa que jamás sería cumplida. La letra de Isabel, ya temblorosa, se volvía casi ilegible, manchada por lágrimas, las palabras difusas, quebradas por el dolor. Después de esa fecha, el diario se volvía más escaso, los registros espaciados, las entradas cada vez más cortas y fragmentadas. El silencio de las páginas era elocuente, gritando más alto que cualquier palabra. Mariana percibió el cambio gradual en el diario, reflejando el deterioro de la memoria de Isabel. El pasado parecía mezclarse con el presente, los recuerdos difusos y la incertidumbre sobre el destino de Javier se volvía palpable. Una pequeña anotación, casi invisible en el margen de una página descolorida, llamó la atención de Mariana. Un nombre. Ricardo. Ella no conocía ese nombre, pero la caligrafía le resultaba familiar. La escritura era similar a la que estaba presente en las notas que Isabel dejaba atadas a su ropa, a veces con dibujos infantiles, a veces con palabras incomprensibles. Mariana se dio cuenta de que se trataba de una segunda caligrafía presente en el diario, un secreto que se superponía a la historia de Isabel. Mariana cerró el diario, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. El peso de las promesas que había encontrado en sus páginas era insoportable. Era más que la historia de un amor perdido. Era la historia de un secreto familiar
de un pasado que resurgió para cuestionar su presente, para desafiarla a encontrar la verdad sobre Javier, sobre el Ricardo desconocido, sobre su propia familia y sobre el precio pagado por la omisión. Y por primera vez, la librería Neruda no parecía más una prisión, sino una pista, un camino nebuloso y peligroso, hacia una verdad enterrada hacía casi medio siglo. La lluvia de Santiago seguía cayendo, pero dentro de Mariana algo había cambiado para siempre. La búsqueda había comenzado. La lluvia incesante de Santiago parecía acompañar el torbellino de emociones que se apoderaba de Mariana. El diario de su abuela, Isabel, estaba abierto en sus manos, las páginas amarillentas como un mapa antiguo, repleto de secretos y misterios. La historia de amor entre Isabel y Javier, vibrante e intensa al principio, se hundía en la oscuridad con el advenimiento del golpe militar. La escritura de Isabel cambiaba. La caligrafía firme se volvía temblorosa. Las frases cortas, entrecortadas por el miedo, reflejaban el terror que se apoderaba de Chile. Mariana leía, absorta, los últimos registros del diario, las palabras saltando del papel, como fantasmas desesperados. Javier, un líder estudiantil involucrado con movimientos de izquierda, se convertía en un objetivo perseguido por la dictadura. Los encuentros clandestinos, los mensajes codificados, la creciente angustia de Isabel eran descritos con una brutal honestidad. Mariana sentía el apretón en el pecho, la respiración entrecortada, como si ella misma estuviera corriendo por las calles de Santiago, huyendo de la represión, escondiéndose en las sombras. La promesa de Javier, volver siempre, resonaba entre las líneas, un grito silencioso de esperanza en medio de la desesperación. La fecha del 11 de septiembre de 1973 surgía como un golpe en el estómago. Mariana leía la descripción del día fatídico, la violencia, el caos, la angustia de Isabel. El último encuentro de Isabel y Javier, descrito con detalles punzantes, la urgencia del adiós, la promesa inacabada, aplastaban a Mariana. La caligrafía, casi ilegible, manchada de lágrimas, transmitía el dolor profundo de Isabel, la desesperanza que se instalaba en su corazón. Mariana sintió un nudo en la garganta, las lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con la lluvia que golpeaba la ventana. Después de la fatídica fecha, el diario se volvía escaso, las entradas cortas, fragmentadas, las palabras difusas, reflejando la memoria de Isabel desvaneciéndose. El silencio de las páginas resonaba el silencio que se había instalado en la vida de la familia, un silencio que guardaba un secreto de casi 50 años. Pero una anotación, casi invisible en el margen de una página descolorida, llamó la atención de Mariana. Un nombre: Ricardo. La caligrafía era diferente a la de Isabel, familiar, pero desconocida. Mariana recorrió las páginas anteriores, buscando una pista, cualquier referencia al nombre Ricardo. La angustia la corroía, la incertidumbre la aprisionaba. ¿Quién era Ricardo? ¿Qué tenía que ver con Isabel y Javier? La posibilidad de un secreto mayor, más profundo, la obsesionaba. La intuición le decía que ese nombre era la clave para desentrañar el misterio, la promesa incumplida de Javier, el peso de la omisión de la familia. Un súbito recuerdo la golpeó con fuerza. Las notas encontradas atadas a la ropa de Isabel, los dibujos infantiles, las palabras incomprensibles, la caligrafía familiar, idéntica a esa pequeña anotación en el diario. Una caligrafía que no era la de Isabel. Una segunda caligrafía que se superponía a la historia de Isabel. Un secreto oculto, una identidad escondida. Mariana se dio cuenta de que la historia que leía no era solo la historia de Isabel y Javier, era también la historia de su propia familia, la historia que su abuela había cuidadosamente guardado en silencio durante décadas. Con las manos temblorosas, Mariana abrió el cajón del antiguo escritorio, junto al sillón de Isabel. Encontró allí, entre fotografías y objetos antiguos, un pequeño álbum de fotos de cuero. Las páginas amarillentas revelaban una serie de fotografías familiares, algunas datadas de la época de la Unidad Popular, otras después del golpe. Y entonces, en una de las últimas páginas, encontró una foto de Isabel joven, abrazada a Javier y a un hombre rubio de sonrisa enigmática. En la esquina de la foto, una inscripción: Isabel, Javier y Ricardo. Santiago, 1973. El peso de la revelación cayó sobre Mariana.
el impacto del descubrimiento dejándola sin aliento. De repente, el misterio de Javier, la promesa de volver siempre, parecía ganar un nuevo significado. Ricardo no era un mero nombre en el margen de una página descolorida. Era parte fundamental de la trama, una pieza clave del enigma familiar. La lluvia seguía cayendo en Santiago, pero dentro de la librería Neruda, la tormenta interior de Mariana alcanzaba su clímax. Había desentrañado una parte crucial del secreto, pero la verdad total aún estaba enterrada, esperando ser desenterrada, un tesoro valioso y al mismo tiempo peligroso. La búsqueda de la verdad era ahora más urgente, más intensa, y Mariana sabía que ya no podía parar. La promesa incumplida de Javier, el silencio de su familia y el misterio de Ricardo eran ahora su guía. Un camino sin retorno hacia un pasado que insistía en ser revelado. La lluvia afuera pareció disminuir, como si la tormenta hubiera terminado, pero en el interior de la librería Neruda, una nueva tormenta, la de la verdad, apenas comenzaba. La lluvia en Santiago finalmente cesó, dejando un silencio pesado flotando sobre la librería Neruda. Mariana, envuelta en un torbellino de emociones, miraba la fotografía descolorida en el antiguo álbum. Isabel, joven y radiante, abrazada a Javier, y a su lado, un hombre rubio de sonrisa enigmática. Ricardo. La inscripción en la foto confirmaba lo que la pequeña anotación en el diario había insinuado. Un secreto familiar, escondido durante casi 50 años, ahora expuesto a la luz cruda de la verdad. La imagen de Ricardo, hasta entonces un nombre desconocido, obsesionaba a Mariana. ¿Quién era él? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Un cómplice? La posibilidad de una relación más profunda entre Ricardo, Isabel y Javier la dejaba inquieta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero un vacío inquietante aún permanecía. ¿Por qué el nombre de Ricardo estaba oculto? ¿Qué sabía él sobre la desaparición de Javier? Mariana cerró el álbum con cuidado, sintiendo el peso del pasado presionando sus hombros, como si fueran montañas. La historia de Isabel y Javier, la promesa incumplida, el secreto familiar, el nombre misterioso de Ricardo. Todo se entrelazaba en una red compleja e intrincada, la cual estaba determinada a desentrañar. Tomó el diario de nuevo, pasando los dedos por las páginas amarillentas, como si fueran las arrugas del tiempo. Los últimos registros, escritos con una caligrafía temblorosa e irregular, contenían solo frases cortas, fragmentadas, como un reflejo de la memoria fallida de su abuela. Pero en medio de esa confusión de palabras, Mariana percibió algo diferente, algo que hasta entonces había escapado a su atención. Escondido entre las líneas temblorosas, casi ilegible, un pequeño fragmento de una canción de protesta de la nueva canción chilena. Mariana reconoció la melodía, un fragmento de una canción de Víctor Jara, conocida por su mensaje de esperanza y resistencia durante la época de Allende. Pero algo en la manera en que la música estaba escrita, en un código oscuro y casi indescifrable, la hizo sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo una canción, era un mensaje codificado, un código secreto que solo podía ser descifrado por quien compartía el mismo conocimiento, el mismo contexto histórico. La música, las letras, los detalles oscuros de la época eran las claves para desentrañar el secreto. La melodía, el tono, la letra, todo encajaba. Se dio cuenta de que las canciones de Víctor Jara no eran solo canciones, eran símbolos, mensajes cifrados que contenían un significado más profundo. La propia música de Jara era un secreto, un mensaje camuflado que cargaba un significado más profundo, un significado oculto detrás de la belleza de la canción. Y ese código secreto, Mariana sospechaba, podría contener la respuesta a su búsqueda, la respuesta sobre Javier, sobre Ricardo, sobre la verdad que tanto buscaba. Con una mezcla de esperanza y aprensión, Mariana se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad la llevaría mucho más allá de las páginas del diario de su abuela. La investigación la llevaría más allá de la librería Neruda y a las calles de Santiago, en un camino incierto y peligroso. Necesitaba descifrar la canción, desentrañar su código secreto. Necesitaba sumergirse profundamente en el torbellino de la historia de Chile, en la época sombría de la dictadura, para rescatar los recuerdos perdidos de su familia, y en particular, para descubrir el significado de la presencia de Ricardo
y el paradero de Javier. El peso de las promesas, tan pesado en los hombros de Mariana, ahora ganaba una nueva dimensión. Era más que la responsabilidad de preservar la librería, más que la historia de un amor perdido. Era la búsqueda de una verdad que podría cambiarlo todo, una verdad que hacía 50 años era guardada bajo 7 llaves. Y en ese momento, mientras el último rayo de sol se perdía en la penumbra santiaguina, el teléfono de la librería Neruda sonó. Una voz masculina, ronca y anónima, susurró al otro lado de la línea. «¿Estás buscando a Javier? Sé dónde está». La línea se cortó a continuación. Mariana quedó paralizada, sosteniendo el teléfono, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería realmente?